Buenos días. Por favor, televisión del Senado, para iniciar la sesión. La conexión correspondiente, por favor. ¿Feliz año? No sé. Ya, no te que da tanto. A ver si llego más tarde. No, así no. ¿Ah? ¿Qué es una Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días. Les deseamos a todos y a todas un muy feliz año 2023 en esta Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Quiero aprovechar estas primeras palabras, además de desearles muy feliz año, para agradecer sinceramente a la Comisión por el trabajo. La semana pasada fueron 4 días, 26 horas de sesión, también a la Secretaría por el intenso trabajo desarrollado. Estuvieron trabajando durante los días de Año Nuevo en el informe que se va a dar cuenta a las 12 en la sala, así que muchas gracias. El objeto de la presente sesión es continuar con el análisis del proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave e inminente, boletines número 15.219-7 y 13.085-7 refundidos. Le damos la más cordial bienvenida a la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, a las abogadas señoras María de Los Ángeles Fernández y Leslie Sánchez, al asesor en materia de seguridad Alejandro Urquiza, a la señora Ministra de Defensa Nacional, la ministra señora Maya Fernández, a los asesores señores Rodrigo Cárcamo, Luis Correa y Joaquín Pavés. Le ofrezco la palabra al señor secretario para la lectura de la cuenta. Perdón, y a la subsecretaria de la CEPRES, Macarena Lobos, perdón. Especialmente, muchos cariños. No me la tenía en la minuta, pero ya la había saludado. Así es. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. La cuenta. Se ha recibido una comunicación del fiscal subrogante del Ministerio Público mediante la que formula observaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción del territorio nacional de dinero y otros instrumentos negociables al portador en las condiciones que indica. Eso respecto de la cuenta, señor presidente. Además, es el proyecto de ley de la senadora Luz Asperger. El de contrabando de dinero. Que llegó una minuta del fiscal subrogante del Ministerio Público haciendo observaciones a ese proyecto. Nosotros se lo haremos llegar a sus correos electrónicos para su conocimiento. Y en base a eso podemos ponerlo en tabla nuevamente. Muy bien, presidente. Además, hace un par de sesiones atrás, la comisión encargó a la Secretaría que hiciera un catastro de todas las iniciativas que están siendo tramitadas en el Congreso Nacional referidas a la regulación de notarios. Ese trabajo ha concluido y se los vamos a hacer entrega formalmente ahora para que ustedes tengan la nómina y que les ayude el estudio de la materia ya indicada. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Y como bien usted señalaba, la tabla del día de hoy está convocada para continuar con el análisis del proyecto de reforma constitucional en primer trámite constitucional que modifica la Carta Fundamental con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente. Hago presente a sus señorías que esta sesión es para continuar con el análisis de esta materia. La comisión ha celebrado 3 sesiones, la primera de una presentación general de esta iniciativa y después celebró 2 sesiones que fueron calificadas de secretas, en que se escucharon a representantes de las Fuerzas Armadas, y esta sesión es para continuar con el análisis de esta materia.
Ustedes cuentan a su disposición con una presentación que va a hacer la señora ministra del Interior. Perdón, señor presidente. Perdón, señor secretario, que sobre la cuenta me pidió la palabra el senador Alfonso Durresti. Sí, gracias, presidente. Junto con saludar a las ministras y subsecretarias presentes, dos cosas sobre la cuenta. Nosotros hemos solicitado, o lo he solicitado personalmente, la inclusión en tabla del proyecto de inembargabilidad de los bienes del adulto mayor. Creo que es importante avanzar en esa norma, ver de qué manera podemos despacharla lo antes posible, teniendo en consideración la gravedad que reviste el remate, la venta de bienes raíces por parte de inescrupulosos afectando a la tercera edad. Entonces, me gustaría tener esa información precisa. Y, segundo lugar, pedir por su intermedio a la ministra o quien va a hacer la exposición respecto a infraestructura crítica, hacer una referencia respecto del otro, que está la referencia de este proyecto, que al menos yo encontré la carpeta que teníamos hace un par de meses tramitada con su antecesora ministra, hacer un paralelo en la presentación, si se pudiera, o las referencias más que jurídicas, políticas o de referencia ministra, con el proyecto de variante de estado de excepción. Y lo pido y fundamento el motivo. Nosotros durante toda la discusión, y encontré los originales de la discusión que dimos desde que el senador Kenneth Pugh partió con esta iniciativa, que muchos contradecíamos, que luego se avanzó, que se hicieron indicaciones, que estuvo la ministra del Interior discutiéndola, que estuvimos incluso, recuerdo la ministra de Defensa hicieron una referencia, recuerdo el artículo 45, que había una frase que hacía algún ruido respecto de la efectividad. ¿Cómo dialogan esos dos proyectos y cómo los vamos a tratar? Y termino solo con esta referencia. Creo que es importante entender cómo se van a vincular. Y teniendo en cuenta que este proyecto estamos ya en un segundo trámite con un amplio consenso. Este proyecto lo votamos en la comisión mixta, todos los sectores, salvo el Frente Amplio que se abstuvo, pero todos apoyamos esta iniciativa. Y cómo eso dialoga, ministra, en lo político, más que en lo técnico, en lo jurídico, cómo vamos a ver estos dos proyectos. Muchas gracias, senador Durresti. Sobre el primero, con ningún problema, vamos a poner en tabla el proyecto de inembargabilidad de bienes de adultos mayores. Después de la última vez que lo pusimos en tabla, se consensuaron algunas indicaciones que coordinó personalmente el senador Durresti con su asesora, así que ningún problema de ponerlo en tabla. Sobre lo segundo, es muy pertinente y probablemente la ministra en su exposición se va a referir al otro proyecto, al mensaje de ampliación de los plazos de estado de excepción. Sabiendo que ese proyecto, el de la ampliación de los plazos, va a ser más controvertido, según es que pusimos en tabla este otro, porque además el proyecto de infraestructura crítica, como dijo el señor secretario, había tenido toda una tramitación, lo aprobamos en esta sede legislativa, aprobamos también el veto del presidente de la República, después lamentablemente no alcanzó los votos en la Cámara de Diputados y siempre hemos tenido un interés muy importante. Esta es una moción parlamentaria más transversal, y acá la suscribió el senador Kenneth Pugh, que está presente, el senador Alfonso Durresti, el senador Gailea, la senadora Lourdes Sperig, el senador Gailea, y por eso es que teníamos el interés de ponerlo en tabla. Aparte que la subsecretaria de la SECPRES, Macarena Lobo, nos acaba de ratificar que el proyecto está ingresado con suma urgencia, no se ha dado cuenta, pero tiene suma urgencia por parte del Ejecutivo. Así que, si les parece, le damos la palabra a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa. Muchas gracias, presidente. Bueno, a la comisión, feliz año en primer lugar. A quienes nos estén escuchando. Bueno, partimos el año con este proyecto y no es casual, porque consideramos que este es un proyecto que por muchas razones amerita
un tratamiento bien urgente. O sea, nos gustaría empezar el año con una capacidad de lograr un entendimiento en torno a este proyecto y poderlo despachar. Es un tema que se ha discutido latamente, que tuvo, digamos, un traspié a propósito del rechazo del veto en la Cámara de Diputados, pero que ya se ha prolongado excesivamente y con las incorporaciones que le estamos haciendo en esta indicación que venimos a presentar hoy día, toma mayor urgencia porque se vuelve una herramienta muy útil para enfrentar los temas migratorios, especialmente en la zona norte. Quisiera contar de qué se tratan estas indicaciones. Estas son indicaciones que van dirigidas a una moción parlamentaria que, como bien decía el presidente, se presentó con una, digamos, un respaldo transversal y que además se refundió con un boletín que había también del senador Chaguán. Por lo tanto, da cuenta ya de un entendimiento bastante amplio en el Senado respecto a la importancia de este tema. Estas mociones aparecieron después de que en la Cámara se rechazó el veto sustitutivo del presidente de la República y se abortó, por decirlo así, la discusión anterior que hubo del tratamiento de este tema. Nosotros como Ejecutivo ingresamos indicaciones el 22 de diciembre del año pasado que van en el siguiente tenor. En primer lugar, las indicaciones potencian una de las versiones del objetivo de este proyecto que de alguna manera dirimen dos almas que este proyecto ha tenido en toda su tramitación. De algún modo, el debate de infraestructura crítica en Chile apareció en un primer momento como una forma de tener lo que se llamó en esa época un estado de excepción atenuado, ¿no? Esa fue como parte del origen, digamos, en el timing político de la época que dio lugar a este proyecto. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con la complicación de esta versión de estado de excepción atenuado, fue apareciendo en la discusión también la pertinencia de tener un proyecto, una ley, una legislación propiamente de infraestructura crítica, como la tienen muchos países que generan mecanismos a través de los cuales se puede solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas para proteger ciertos equipamientos, infraestructuras que son fundamentales cuando éstas se ven amenazadas. Esto, entonces, lo que hizo el proyecto que está presentado y las indicaciones profundizan en esa dirección es irse por el camino de una ley propiamente tal de infraestructura crítica, orientada a la protección de infraestructura crítica cuando ésta se ve amenazada y no como un nuevo tipo o una variante de estado de excepción. Lo que se busca es proteger servicios o activos estratégicos del país en un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado. Muchos de estos equipamientos son operados por el sector privado, emulando la experiencia que han tenido varios países que han desarrollado legislaciones de esta naturaleza. España, Reino Unido, Australia son ejemplos de ello. En el marco de esta indicación se agrega un elemento adicional, que es la posibilidad de ocupar un mecanismo análogo a este para la infraestructura crítica, dirigido a la protección de las fronteras, o sea, al apoyo de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras. Esto con un concepto, digamos, temporal, en primer lugar, cuando hay una situación que lo amerite, y también espacialmente acotada, o sea, ciertos sectores de la frontera donde esa situación especial se está provocando. ¿Qué tiene la moción, digamos, original de los senadores? En primer lugar, genera esta nueva atribución para que se solicite auxilio a las Fuerzas Armadas a través de un decreto supremo para prestar apoyo a la protección de infraestructura crítica. Esta atribución es en casos excepcionales, cuando hay un peligro grave o inminente a la infraestructura crítica. En ningún caso esta atribución implica lo que sí trae el estado de emergencia: suspensión, restricción, ninguna limitación ni afectación a derechos y garantías constitucionales y tampoco a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es una autorización que se entrega por 60 días y que se puede renovar con apoyo, con acuerdo del Congreso. Se informa al Congreso del resultado de la aplicación de esta atribución y todas estas características se mantienen en las indicaciones del Ejecutivo. O sea, no se afecta a ninguno de estos elementos centrales, pero se agregan algunos elementos nuevos. ¿Cuáles son esos elementos? Ahí vamos a la siguiente. En primer lugar, se mandata que una ley
O sea, esto es una reforma constitucional, la infraestructura crítica. Entonces, se mandata que exista una ley que regule de manera más detallada las obligaciones para los organismos públicos y las entidades privadas que están a cargo, que operan infraestructura crítica en el país, y criterios específicos para identificar lo que es infraestructura crítica, que son materias mucho más detalladas, que varias veces han sido objeto de debate cuando esta temática se discutió en el pasado y que no es posible abordar en el marco de una reforma constitucional. Después se también modifica el tipo de despliegue que tienen las Fuerzas Armadas cuando se hace uso de esta atribución. No tratándose de un estado de excepción, no se recurre a la figura del jefe de la Defensa Nacional, que es en los estados de excepción quien toma el mando cuando se declara este estado, y lo que se establece, en cambio, es que el presidente de la República deberá designar lo que se llama un jefe de la fuerza, análogo a lo que se ocupa cuando pedimos participación de las Fuerzas Armadas en el auxilio a la organización de las elecciones en la ley de votación y escrutinio. Esta sería una figura equivalente. ¿Qué otra modificación contiene esto? Los jefes al mando de las fuerzas tienen atribuciones y deberes de resguardo del orden público en las zonas señaladas. Esto es bien importante explicitar de qué se trata, porque ha sido también objeto de mucho debate, pero cuando se instalan Fuerzas Armadas en una actividad de este tipo y no se le entregan atribuciones en materia de orden público, lo que se está diciendo es que tienen en el fondo las atribuciones regulares, que en el fondo significarían que su única actuación sería la propiamente militar, haciendo uso de su armamento, en actuaciones propiamente de su actividad regular. Entonces, el generar atribuciones en materia de orden público significa que van a poder, por ejemplo, hacerse controles de identidad o van a poder derivarse personas a otras fuerzas policiales, cosa que es esencial si vamos a incorporar a las Fuerzas Armadas en espacios civiles como los que estamos pensando, ¿no? Infraestructura crítica o apoyo a la protección de la frontera. En cuarto lugar, con estas modificaciones se faculta al presidente de la República para que utilice esta misma atribución para resguardar zonas fronterizas determinadas de manera temporal y con atribuciones y deberes específicos que también van a ser regulados a través de una ley. Se incorpora además un artículo transitorio, esto es muy importante poderlo, digamos, explicar bien, porque dado que toda la legislación de infraestructura crítica que detalla cómo va a operar queda entregada a una ley posterior, y también el uso de esta atribución para el resguardo de las fronteras, lo que se establece en esta norma transitoria es que en el plazo de un año en que debiera dictarse esta legislación, el presidente de la República pueda hacer uso de esta atribución a través de un decreto con fuerza de ley que regule la forma en que se van a ocupar estas atribuciones y las instrucciones que se le van a dar a las Fuerzas Armadas en el control de las fronteras. De manera permanente, digamos, lo que se va a hacer es que esta atribución va a ser a través de un decreto supremo y en el marco de ese decreto supremo, a partir de lo que esa legislación que dictaremos diga, el presidente podrá definir con más detalle qué tipo de funciones o atribuciones de las que la ley va a contemplar va a poder, digamos, solicitar que se apliquen cuando se haga esta declaración de protección de infraestructura crítica o protección de las fronteras. Ese es el objetivo de esta indicación, presidente, y nos parecía muy clave, digamos, esta sesión porque hemos estado conversando con las distintas fuerzas políticas, planteándoles la urgencia de esta legislación y ojalá la posibilidad de llegar a un acuerdo para darle una tramitación muy expedita y que pudiéramos ocuparla a propósito de la protección de la frontera en esta etapa, en esta temporada. ¿En qué se diferencia esto, la consulta que hacía el senador de Urresti? ¿En qué se diferencia esto de la variante de estado de excepción? Bueno, en primer lugar, que esto no es un estado de excepción, ni que el estado de excepción permite la protección de territorios. Y esto va enfocado exclusivamente en infraestructuras críticas, o sea, es mucho más localizado. Por ejemplo, en la Araucanía, donde se ha declarado estado de excepción y la razón por la cual el Ejecutivo ha considerado que esa herramienta era adecuada a esa realidad, no porque en esa realidad haya inseguridades y en otros territorios del país no las haya. También las hay, pero son de otra naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene el tipo de inseguridad que hay en la Araucanía? Que hay reivindicaciones territoriales.
y que hay aspiración de controlar el acceso a ciertos territorios. Entonces, el tipo de participación que tienen las Fuerzas Armadas ahí es muy propia de lo que es un estado de excepción, porque implica presencia en territorios amplios. En cambio, el estado de excepción, la protección de infraestructura significa abocarse a la protección de instalaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, podrían ser represas hidroeléctricas o podrían ser instalaciones de telecomunicaciones. No nos permitiría resolver otro tipo de situaciones que son las que tenemos, por ejemplo, en la Araucanía. Esa es la diferencia fundamental. La variante que se crea en el otro proyecto, que también esperamos ver con prontitud en esta comisión, lo que hace es mantener las mismas características propias del estado de excepción, pero asume que tratándose de un estado de excepción que ya se ha renovado varias veces, es predecible que tenga renovaciones futuras también, y se hace cargo de que en ese contexto las renovaciones quincenales impiden una planificación correcta del trabajo de las Fuerzas Armadas, porque cuando tú solo puedes renovar cada 15 días, solo puedes planificar cada 15 días. En segundo lugar, al repetirse las renovaciones cada 15 días, el debate que se da en el Congreso tiende a rutinizarse y a no permitirse una evaluación en profundidad de lo que está pasando. De hecho, en nuestra experiencia, lo que hemos tenido en las renovaciones que tenemos aquí cada 15 días es que no hay un examen de cómo ha evolucionado el estado de excepción en la zona. Y no hay capacidad de hacerlo, porque en 15 días evoluciona muy poco. Y en tercer lugar, porque nos parece que dada la prolongación del estado de excepción y la experiencia de que se ha estado aplicando con pocas limitaciones a las garantías constitucionales, esta prolongación más amplia podría hacerse con menos restricciones a las garantías constitucionales y particularmente no tocando el derecho a expresar opiniones como se propone en el texto. Eso es, presidente. Perfecto, muchas gracias, ministra. ¿Le parece, senadora, que escuchemos a los tres ministerios y después hagamos las preguntas? Porque pues, yo tengo varias dudas también que quisiera expresarle a la ministra de Defensa. Ministra de Defensa, Maya Fernández, bienvenida, le ofrezco la palabra. Muy buenos días, volver a saludarlo y desearle un buen año nuevo a todos y a quienes nos escuchan también. Sacar, incorporar al senador Araya, por cierto, me presenta, saludarlo a él también y desearle un feliz 2023. Dos cosas, cuando estuvimos acá en la comisión, yo tuve el gusto de poder estar acá, compartir, incluso estuvimos con los comandantes en jefe, a solicitud del senador Durresti y de toda la comisión, y estuvimos además con los auditores, también. Inicialmente vimos que teníamos algunos puntos que teníamos que solucionar, como que no hablaba de un oficial a cargo, es decir, se hablaba de un GEDENA, que podía ser un oficial, puede ser el jefe de la fuerza, que es la figura que se está pensando que sea nombrado por el presidente. Que eso era un tema muy importante porque no lo tenía el proyecto original. Después conversamos que era importante, bueno, en el caso de la RUF sabemos que va a ser por decreto supremo, como lo que tenemos hoy en día, hoy en estado de excepción. Obviamente las fuerzas tienen la regla de uso de la fuerza y yo creo que hay que levantar la regla de uso de la fuerza una vez aprobado el proyecto porque obviamente tienen que estar con resguardo. Lo que sí en algún momento vamos a tener que hacer, y eso sí, una modificación del artículo 25 de la LOC de defensa para que el ENCO, el Estado Mayor Conjunto, pueda establecer la asesoría. Para eso solo se agrega una letra K. Yo no soy abogado, me ha explicado a través Luis Correa una letra K en la LOC para que el Estado Mayor Conjunto, que ustedes saben, presta una asesoría vital e importante, sobre todo cuando hay estado de excepción, estados de emergencia, puede ser parte y asesorar durante la infraestructura, tengamos en pleno la infraestructura. Yo diría que esos son los puntos que teníamos faltantes en algún momento. El tema del ENCO, que tampoco estaba en el proyecto original, que también había que hacer esa modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Defensa, y el tema de la jefatura, que en un momento no quedaba claro. Hoy en día, como está el proyecto, puede ser un jefe y puede ser el jefe de la fuerza, como ocurre en las elecciones, por ejemplo, ya sea Armada, FACH o Fuerza Aérea o Ejército. Lo más probable es que sea Ejército, pero está el Estado Mayor Conjunto Norte. Usted sabe, ahí también tenemos un general y, por tanto, eso subsana, tal como explicaba, la palabra no es falencia, pero algunas cosas que nos quedaban pendientes en el proyecto original. Yo creo que, y con la regla de uso de la fuerza, el tema de la infraestructura crítica de frontera, bueno, es un tema de soberanía, es algo que incluso yo diría que está
en el ADN de la protección de nuestro país por parte de Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, ya se está haciendo, ustedes saben, el 265 no se puede, tal vez no lo dijimos acá, pero ya no hay posibilidad de aumentar las facultades. Ustedes saben, Contraloría permanentemente ha dicho, por tanto, ahí no tenemos ni una opción de darle más atribuciones a través del 265. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Aprovecho de saludar a la senadora Carmen Gloria Aravena también, que ha sido una de las grandes impulsoras de esta iniciativa que nos acompaña. Muchas gracias. Feliz año también, senador. Sí, no había nombrado al senador Chaguán, que es autor de una de las mociones refundidas. Siempre hay una moción refundida del senador Chaguán. Muy bien. Subsecretaria Macarena Lobos, también la queremos escuchar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos y todos, a los senadores y senadoras presentes, a los miembros de la Secretaría, quienes nos escuchan, desearles también un muy feliz año, que podamos trabajar colaborativamente para todos los desafíos que tenemos como el país. Tal como lo decían las ministras que me precedieron en el uso de la palabra, este proyecto se hace cargo, ¿no es cierto?, de algunas adecuaciones que fueron latamente debatidas en el marco de los proyectos anteriores. Y me querría referir a dos puntos esenciales. Uno, surgió una duda previo al inicio de la sesión respecto a la facultad que se da en el artículo transitorio para que mediante decreto con fuerza de ley se puedan establecer las funciones y atribuciones para el resguardo de las fronteras mientras no se dicte la ley pertinente de acuerdo a la facultad que da el nuevo numeral 21 del artículo 32. Sabemos que el artículo 64 de la Constitución Política de la República establece, ¿no es cierto?, que no se pueden delegar materias de ley orgánica constitucional. Si uno hace una interpretación amplia de lo que es la ley, el artículo 105 de la Constitución, podría entender que todas las materias relativas a Fuerzas Armadas son materia de ley orgánica. Sin embargo, si uno da lectura a dicho artículo, me permito leerlo, presidente, para poder clarificar el punto. Dice el artículo 105 de la Constitución: los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros se efectuarán por decreto supremo en conformidad a la ley orgánica constitucional correspondiente. Aquí viene la parte importante, la que determinará las normas básicas respectivas, así como las normas básicas referidas a carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Por tanto, en nuestro entender, no habría una contradicción entre el artículo, ¿no es cierto?, transitorio propuesto en esta reforma constitucional con el artículo 64, toda vez que las materias que vamos a regular para efecto de dar una aplicación mucho más rápida hasta que se regule por ley las facultades que tendrá las Fuerzas Armadas para hacer el resguardo de la frontera, no incidirían aquellas que el artículo 105, que dado que es una norma, ¿no es cierto?, excepcional, porque es un quórum supramayoritario y que por tanto supone también una norma excepcional, que es el control preventivo del Tribunal Constitucional, no entrarían en coalición. Y por tanto nosotros creemos que es perfectamente factible que se pueda hacer esa delegación. Gracias, presidente. Muchas gracias por su claridad habitual a la subsecretaria Macarena Lobos. Ofrezco la palabra, en primer lugar me la había pedido la senadora Luce Bensperger. Un minuto. Ahora, entonces, le ofrezco la palabra al presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Gracias, presidente. Mire, yo creo que en primer lugar que nosotros tenemos que empezar a discutir en serio como país si es que las Fuerzas Armadas van a contribuir a tareas complementarias para elevar los estándares de seguridad, entendiendo que dada la situación que vivimos, la labor de Carabineros y también de la PDI es insuficiente. Ya se cometió un error en la modificación de la ley, que se estableció que Carabineros y la PDI eran instituciones de espejo. Eso se está corrigiendo a propósito de un proyecto que ya despachó el Senado y que está en la Cámara de Diputados. Ahora, esta discusión no es fácil porque esto tiene que ver con la historia, con los traumas que tenemos como sociedad. En Europa, a propósito de la amenaza terrorista en el marco del fundamentalismo islámico, es muy común ver en los metros o en los grandes centros urbanos militares. Y ningún francés o italiano reclama por eso. Porque no tiene la historia que tenemos nosotros. Y la historia nuestra, la historia que nosotros tenemos es una historia en que lamentablemente las Fuerzas Armadas han sido utilizadas para resolver diferencias políticas que se serían resueltas a través de mecanismos democráticos, con el costo que eso significó en términos de violación a los derechos humanos y de vida. Entonces, claro, cada vez que se va a abordar este tema, vuelven los legítimos temores que tiene nuestra sociedad a propósito
no solo nuestro pasado de las últimas 5 décadas, sino que también lo que ocurrió el año 2019 en el contexto del estallido y otras situaciones bien complejas. Pero es evidente que nosotros como sociedad tenemos que definir cuál va a ser la contribución adicional que puedan desarrollar las Fuerzas Armadas. Y a mi entender, así como existe la Policía Marítima, en el caso de la Armada, perfectamente pueden ejercer tareas de control fronterizo en las Fuerzas Armadas. Y eso hay que discutirlo, hay que estar disponible para avanzar en una legislación que así lo establezca. Y además hay que hacerlo con celeridad, porque la gente lo demanda, porque la gente lo necesita. Y hay contrastes. Cuando la presidenta Bachelet en su primer gobierno sacó a los militares a la calle después del terremoto, o a propósito de los aluviones que hubo en el norte, en Antofagasta y en Atacama, con motivo de una lluvia que generó un daño enorme. Y eso fue aplaudido por la gente. Yo fui testigo de eso. O sea, la gente estaba feliz cuando llegaron los militares a ayudarla. Pero por otro lado tenemos la experiencia del estallido y lo que hay de contención. Y esta no es una discusión fácil, porque quizás por tomar atajo podemos generar consecuencias nefastas para una iniciativa que bien implementada le hace bien al país. Y por tanto creo que hay que hacerlo con la rigurosidad correspondiente. Lo primero que quiero señalar, presidente, es que yo soy partidario que esto lo despachemos rápido. O sea, no podemos seguir esperando. Y creo que si es posible que esta comisión, yo no soy integrante, pudiera votarlo en general y en particular incluso. Y que el debate lo demos, si es posible, en la sesión de hoy, excepcionalmente en una sesión adicional, para que esta reforma constitucional se haga realidad. Y me parece razonable que se incorpore digamos, por este inciso final, que dice el resguardo de las zonas fronterizas como una tarea adicional en el marco de la infraestructura crítica. No sé si desde el punto de vista doctrinario es lo mejor, lo quiero decir. Quizás requeriríamos de una legislación especial en la materia, pero la crisis la estamos viendo hoy día, y por tanto la respuesta hay que darla hoy día. Y por tanto yo aprobaría este proyecto. Ahora, tengo dudas, ministras, con el decreto con fuerza de ley. Tengo dudas, que van más allá de lo jurídico y que tienen que ver con sentar un precedente respecto de una forma de legislar que a mí me parece que no es idónea para temas tan sensibles. Ustedes saben, yo fui crítico público, critiqué públicamente la propuesta que hizo el Contralor General de la República y que en su tiempo fue avalada por el ministro Jackson en el contexto del proceso constituyente que señalaba que determinadas materias se iban a legislar a través de decretos con fuerza de ley. Porque los decretos con fuerza de ley son excepcionales. Yo sé que el Parlamento es incómodo, ya tenemos una comisión en la Cámara de Diputados que dificulta construir mayoría, a veces algunos se dan gusto de votar un proyecto en contra porque el gobierno no les dio no sé qué cosa. ¿Para qué decir lo que ocurrió con este mismo proyecto? En que las bancadas de la oposición en la Cámara de Diputados lo votaron en contra porque tenían un reclamo respecto de una renovación adicional del estado de excepción en la Araucanía. En fin, eso forma parte de la realidad, pero forma parte de la realidad democrática en un órgano que es fundamental para legislar materias sensibles. Entonces, yo tengo dudas, lo quiero señalar claramente respecto al decreto con fuerza de ley. Creo que está en el límite de lo tolerable, porque se siente un precedente que el día de mañana pudiera ser utilizado por gobiernos que tengan algún tinte, alguna tendencia autoritaria o una vocación democrática más cuestionable, y de esa forma evitar el debate parlamentario para legislar materias que son tan sensibles como las que se han señalado. Y por tanto, es mi gran duda respecto a la indicación que ha planteado el Ejecutivo. Estoy consciente que sin esta ley es difícil que se implemente la reforma. La pregunta, ¿el gobierno ya tiene redactado? Porque uno dirá, bueno, va a haber un decreto de fuerza de ley, si al día siguiente lo dictan está bien, pero si el gobierno se va a demorar 6 meses o un año en elaborar el proyecto, y aquí hay una crítica constructiva. Yo creo que desde el punto de vista legislativo en esta materia el gobierno ha estado lento. Porque este es un proyecto que se presentó hace tiempo y la indicación se habría presentado también hace bastante tiempo. Entonces, mi duda es respecto del decreto con fuerza de ley. O sea, no vaya a ser que sentemos un precedente respecto a una manera de legislar que, como ya se hizo una vez, la hagamos en el futuro y el día de mañana pueda ser utilizado con fines completamente distintos a los acotados que están dentro de este proyecto. Porque yo confío plenamente en las convicciones democráticas, por cierto, del presidente, y para qué decir las 3 ministras que están acá. La ministra Noami me da plena garantía
su sola presencia que esto se va a hacer en serio y se va a hacer bien. También la ministra Maya Fernández y la ministra subrogante de la presidencia. Pero esto va más allá de la persona, porque las leyes tienen que estar concebidas en todos los escenarios posibles y más bien las leyes existen para ponerse en los peores escenarios posibles. ¿Y qué pasa si el día de mañana hay un presidente o una presidenta o un ministro del Interior o una ministra del Interior que tiene una tentación de otra naturaleza y que sobre la base de este precedente diga, bueno, ahora legislemos a través de decretos con fuerza de ley? Eso es lo que a mí me preocupa y lo quiero transmitir con mucha honestidad. No es un cuestionamiento a las ministras, porque todo lo contrario, las 3 ministras aquí me dan plena garantía, total, sé de sus convicciones democráticas, pero esa garantía no la tenemos siempre. Y eso nada más, presidente. Gracias, senador Elizalde. A ver, me ha pedido la palabra la ministra Toá y la ministra subrogante Lobos para responder las preguntas. Pero antes me había pedido la palabra el senador Alfonso Urresti, entonces aprovechemos a acumular las preguntas. Senador. Presidente, como le parezca a las ministras, porque creo que vamos a redundar en las mismas... No tengo problema, lo único que si van a volver a aparecer preguntas sobre esto, prefiero aclararlo al tiro, en lugar de que sigan apareciendo más dudas sobre el mismo tema. ¿Le parece, senador? Sí, que quiero dejar sentado un tema. Yo no tengo trauma con lo que ha pasado en este país. Y confío también plenamente que los gobiernos democráticos, sean de nuestro signo o de un signo distinto, este país tiene que salir de los traumas. Y al menos lo dije así, y en este gobierno he apoyado los estados de excepción porque creo, y es más, he solicitado algunas situaciones más allá de lo que ha decretado el gobierno porque no tengo trauma. Cuando hay control democrático, cuando hay responsabilidad, cuando hay ministros o ministras a cargo y cuando hay presidentes que han sido electos democráticamente, no he superado esos traumas. Tengo un juicio, tengo una opinión política y ahí difiero un poco con mi colega y compañero Elizalde. En Europa superaron momentos incluso más críticos. O sea, ahí hubo ocupación, hubo guerras civiles, hubo invasiones, hubo las atrocidades más grandes. Y uno se siente protegido cuando esas Fuerzas Armadas democráticas están resguardando el orden público democrático independiente de los gobiernos de las más variadas y variopintas orientaciones, porque hay un control democrático. Y hago esta referencia, ministra, a propósito del debate de los 60 días que vamos a ver en el otro proyecto. Yo creo que el Congreso no puede abdicar del control democrático y del contrapeso, porque en 60 días pueden pasar muchas cosas y hay restricciones. Usted señalaba, evoluciona poco. No. En una semana se incendia una provincia. En una semana... hoy día, con los fenómenos que estamos viendo, cambian las condiciones absolutamente de un territorio. Se lo digo por experiencia. Entonces, yo entiendo, me vinculo con el otro proyecto, entiendo que cada 15 días es difícil planificar, pero también en 15 días cambia absolutamente, cambian las condiciones, cambian los impactos, cambian con quién tú estás... con quién estás luchando, la estrategia también por el otro lado existe. Y yo creo que el control democrático del Parlamento tiene que ser efectivo y tenemos que acostumbrarnos al control democrático, a la interpelación política de argumentos, de elementos. Yo creo que en eso nosotros tenemos un cierto desdén a discutir, que la discusión son distintos puntos de vista cuando hay un objetivo común. Y poder discutirlo. Hago esa referencia en relación al otro. Pero particularmente esto, yo hago la premisa, yo no tengo trauma respecto de las Fuerzas Armadas, al contrario, creo que es un tremendo, hay tremendas capacidades que hoy día están subutilizadas o que entran tangencialmente a la lucha y comparto acá lo que en algún momento incluso discutimos con Kenneth Pugh cuando presentó este proyecto, no lo entendíamos. Y agradezco a Kenneth que hizo pedagogía, nos explicó y entendemos que precisamente podemos utilizar, destinar a las Fuerzas Armadas con resguardo democrático a este tipo de funciones y particularmente soy solidario en el norte, hay una situación complicada y las fronteras no podemos contar ahí con simplemente desplegar más carabineros, no tiene que haber un trabajo. En lo que sí... presidente, y también para las ministras lo que corresponda respecto al decreto con fuerza de ley. No lo comparto. Esto es abdicar nuevamente de nuestras atribuciones, del control democrático. Pongamos discusión inmediata y así como esta comisión
o este Parlamento en una semana puede sacar un proyecto con un buen borrador, con un buen trabajo de los equipos, podemos sacarlo confíe, ministra, podemos hacerlo, pero yo confío más en ponernos de acuerdo acá entre 50 senadores y senadoras de distintas procedencias, pero que tienen la capacidad de llegar a acuerdos en este Parlamento, en este Senado, en este denostado Senado. Nos hemos puesto de acuerdo precisamente para un itinerario constitucional, no le quepa duda, ministra, que podemos ponernos de acuerdo para ese proyecto y con una discusión inmediata, con una situación. No me gusta la delegación a través de los decretos con fuerza de ley, independiente de lo que muy bien ha señalado la ministra Lobos respecto a la constitucionalidad. Creo que lo señala, pero es aquí donde se puede enriquecer, es aquí donde se puede confrontar y es aquí donde se puede validar una situación inédita o importante que estamos dando. Yo creo, ministra, lo digo positivamente, si usted está liderando esto, o las tres ministras o el gobierno, y creo que en esto sí que hay acuerdo, podemos hacerlo. Y confíe, ministra, sí. Se puede hacer. Eso quería señalar, presidente. Muchas gracias, senador Durresti. Voy a dar la palabra a la ministra porque como se están repitiendo las preguntas, y después a la senadora Sperger y al senador Pedro Aray. Ministra, por favor. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que estos temas que están saliendo son temas bien gordos, pero no salen por casualidad, porque esta decisión es bien significativa, ¿no? No es una cosa menor o anecdótica. Respecto a los traumas, yo no podría decir que no tengo trauma. Yo diría que tengo trauma, pero con lo que tengo trauma es con las Fuerzas Armadas irrumpiendo por encima del orden constitucional y sin control democrático. Esto no es eso. Estas son facultades legales, constitucionales, que le vamos a dar a las Fuerzas Armadas, controladas democráticamente a través de los distintos poderes del Estado y sometidas también a la persecución de los delitos que se puedan cometer en el ejercicio de estas funciones. Nada de eso pasó, ninguna de estas cosas pasó en los episodios de los que nos estamos acordando que nos ocasionan trauma. Y para hablar del 2019, en el 2019 hubo un estado de excepción y los casos en que la participación de las Fuerzas Armadas dieron lugar a reclamos ciudadanos son extremadamente acotados. Y todos ellos bajo investigación e incluso en algunos casos condena por parte de la justicia. Entonces, no fue el problema el 2019 el estado de excepción. Los problemas estuvieron en otras partes del control de la violencia que se ejerció en esa época. Creo yo que las Fuerzas Armadas han dado suficiente muestra de profesionalismo en el sentido que si los poderes públicos, por decisión democrática, las convocan a algunas funciones específicas sometidas a control democrático y en el marco de la ley, podemos contar con que lo pueden hacer adecuadamente y que vamos a tener además todas las herramientas para monitorear cómo lo hagan y tomar decisiones si ello no sucediera de manera adecuada. Nada de eso significa que legislemos a tontas y a locas. Tenemos que legislar bien, obviamente, ser ponderados y creo que en el caso de infraestructura crítica el debate se ha prolongado bastante. O sea, la verdad es que darle urgencia a este debate hoy día no es partir hoy día, sino que dar conclusión a una cosa que le hemos dado hartas vueltas en realidad. La indicación del Ejecutivo, la verdad es que estuvo lista hace varias semanas, a propósito de lo que decía el presidente del Senado, pero nosotros la detuvimos porque decidimos incorporar este aspecto de la frontera. Porque nos pareció, cuando ya estaba lista la indicación, que en realidad estaba la posibilidad de tomar este tema y hacer una cosa de fondo que nos permitiera abordar en esta legislación, no porque la frontera sea infraestructura crítica. Si se fijan el tenor de la norma, digamos, de la indicación que presentamos, lo que dice es, no vamos a considerar infraestructura crítica la frontera. Lo que dice es que estas mismas atribuciones podrán ejercerse para efecto de reforzar la protección de la frontera. Entonces, no estamos estirando, forzando, digamos, la expresión frontera, transformándola en infraestructura, sino haciendo una analogía para que se ocupen esas mismas facultades en otra situación que es la de las fronteras. Respecto del decreto con fuerza de ley y las inquietudes que hay a propósito de eso, a ver, quiero decir, primero, aquí no estamos
estaría el Congreso autorizando este decreto con fuerza de ley. O sea, no sería el Ejecutivo legislando por la suya, sino el Congreso entregándole, digamos, esa facultad, en primer lugar. En segundo lugar, esto sería solo para efectos de poder ocupar esta atribución de aquí a la dictación de la ley, para la cual se da un tiempo de 1 año. O sea, quizá a lo mejor la formulación puede ser aún más precisa, con el objeto que quede muy nítido que este decreto con fuerza de ley solo va a tener ese valor. Y apenas tengamos esa legislación, no va a seguir teniendo vigencia. Y la razón es que estamos en una emergencia. O sea, la razón es que estamos en una emergencia. Por eso se hace uso de algo que es excepcional. Nadie pretende decir que esto es lo normal, ¿no? Sino que necesitamos con urgencia generar un reforzamiento de cómo estamos cuidando nuestra frontera, y necesitamos, por lo tanto, para eso legislar en un tiempo más breve y poder implementar esta ley mientras se dicta la legislación que va con más detalle a, digamos, regular el ejercicio de esta nueva función, esta nueva atribución presidencial y esta nueva función de las Fuerzas Armadas. Ahora, si tenemos nosotros adelantado el decreto con fuerza de ley, lo tenemos bastante pensado, en el sentido de la experiencia de este periodo en que las Fuerzas Armadas han estado en la frontera, pero muy limitadas en su actuación, y hemos identificado qué es lo que podrían hacer y no hacen. ¿No? ¿Para qué necesitamos que estén en la frontera? No necesitamos que estén en la frontera para proteger con armamento la frontera. Lo que necesitamos es que cuando identifican personas que están cruzando y llaman, piden a carabineros que vayan a detenerlas, y esa disposición de carabineros no es efectiva, no es posible en ese momento, puedan las Fuerzas Armadas retener a esas personas y ponerlas a disposición de la Policía Migratoria, que es la PDI. Eso es lo que necesitamos que hagan, ni más ni menos. Pero eso es mucho, porque hoy día con la presencia militar que tenemos y con los equipamientos adicionales que estamos adquiriendo, vamos a tener mucha capacidad de identificar cuándo hay pasos ilegales. El problema es que lo que no tenemos capacidad es detenerlo, entonces los vemos pasar, pero pasan nomás. Pasan y no hay actuación del Estado porque no tiene herramientas. Entonces, el decreto con fuerza de ley iría en esta fase de este uso transitorio dirigido a eso. Mientras se dicta una ley que va a poder quizás generar muchas otras posibilidades, pero discutidas con detención, como esto requiere, detención que por más prisa que le pongamos, a propósito de lo que señalaba el senador Durresti, no está acoplada con la urgencia que esto tiene. O sea, el debate de esa ley, piensen nomás lo que se ha demorado la legislación de infraestructura crítica. ¿Alguien piensa que esa ley que va a detallar cómo se ejerce todas esas funciones se va a poder despachar en 1 mes, 2 meses? No es realista. Además, 2 meses que entre medio está febrero. O sea, esto estamos hablando ya de entrado el 2023. Y respecto a lo último, respecto a la variante de estado de excepción, ¿dónde está escrito que cada 15 días es control democrático y cada 60 no? Que cada 15 días es debate y cada 60 no. ¿Cuál es el punto correcto de un debate? El que es eficaz, el que sirve. Nosotros venimos acá cada 15 días a discutir la renovación del estado de excepción, y yo puedo decir con propiedad que las preguntas que se hacen son las mismas, que gran parte de las inquietudes que surgen no se refieren a la aplicación del estado de excepción en la Araucanía, sino a temas laterales que, a propósito de la discusión del estado de excepción en la Araucanía, se sacan a colación en las sesiones. Pero un análisis a fondo de cómo ha evolucionado la situación en la Araucanía, cuál ha sido la actuación de las fuerzas que están presentes allá, sobre las cuales casi no hay preguntas, casi no hay. Lo que hay en los debates es que se habla de un atentado que hubo, pero de analizar cuál es la actividad que se está haciendo producto del estado de excepción, muy poco. Muy poco. Entonces, si es eficiente ese tipo de debate, bueno, yo creo que basta ver una de esas sesiones. Pero cualquiera de nosotros puede visitar esas sesiones y verlas. Y hacerse el análisis crítico de si estamos haciendo realmente una evaluación de lo que se está haciendo ahí, de lo que se debiera hacer hacia adelante, y permitirle a las Fuerzas Armadas que planifiquen además lo que están haciendo. Porque ellos ya saben que les espera un horizonte más amplio, pero no están autorizados para proyectarse en esos tiempos. No están autorizados, tienen que proyectarse cada 15 días. De eso nosotros no tenemos aquí ninguna dificultad para venir a discutir. Pero los plazos en que es razonable discutir algo se establecen convencionalmente. Convencionalmente. Es una cosa que es un acuerdo a través del sistema democrático. Y creo que pocos de nosotros pueden sentirse muy orgullosos de lo que está haciendo hoy día esa dinámica quincenal que estamos teniendo. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Tengo a la senadora Bensperger y después al senador Pedro Araya. Senadora Luz Bensperger.
Bueno, darlos a Gracias, presidente. Saludar a las ministras. Quisiera saber, mi primera consulta, igual desearles un feliz año 2023. Quería saber por qué la subsecretaria, cuando desea un año colaborativo, mira al senador Durresti. No, bueno. De puro cariño, De puro cariño. que me tiene. Ministra, entrando al tema, por su intermedio, presidente, yo tengo algunas dudas. Yo creo que nadie en esta sala más que yo quiere el resguardo efectivo y eficiente en las fronteras, particularmente por lo que pasa en la frontera de Colchane. Usted explica recién, ¿no es cierto?, qué es lo que buscan con esto, que ya no da más, lo decía también la ministra de Defensa, el 265, efectivamente el 265 las Fuerzas Armadas nunca han entendido que tienen la facultad y solo miran ahí. Ahora, este resguardo de determinadas áreas de zona fronteriza, si no están claras las facultades, usted acaba de decir, bueno, van a poder simplemente retener, entregarlo a carabineros a la PDI, que son los que tienen las facultades, ¿no es cierto?, para saber a lo mejor, al menos, si ya no podemos impedir que ingresen, quién ingresa. Yo tengo un problema de fondo con esto, con los decretos con fuerza de ley, con la potestad reglamentaria. Yo creo que más allá de si es o no es prudente o de entregar facultades del Congreso, como decía el senador, o del Senado, como decía el senador Durresti, yo tengo dudas con la constitucionalidad, que me parece importante que a lo mejor el secretario nos resolviera ese tema o nos diera una opinión, porque la verdad yo espero que esto sea urgente, pero no porque sea urgente nos vamos a equivocar y lo vamos a hacer mal. Yo no sé hasta dónde uno puede estirar esta potestad reglamentaria, estas atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas que están en la transitoria que se propone. Yo no creo que sea potestad reglamentaria, tengo serias dudas. Respecto a los 60 días, yo también comparto que es un exceso. Probablemente 15 es muy poco, 60 días es mucho para ejercer esta conversación. Y en relación a lo que la ministra señalaba recientemente de que son muy pobres, eventualmente los debates en cada renovación, también hay un tema de reserva. A lo mejor, claro, se pidió por el senador José García, si mal no me equivoco, no recuerdo mal, una sesión reservada de defensa y seguridad para conocer lo que usted señala, porque efectivamente en sesiones públicas probablemente hay mucha información que no se pueda dar. Pero no por eso no se va a ejercer esta conversación, no se va a ejercer este control democrático, si quiere llamarlo así, me da lo mismo. Veamos cómo se hace, a lo mejor en estos elementos que son reservados, y por eso muchos senadores no preguntamos lo que nos gustaría preguntar, porque usted misma le dijo al presidente, ¿no es cierto?, que había en materia, o la ministra de Defensa, que no se podían debatir en la sala. Y por lo tanto uno, cumpliendo eso, lo que hace es hablar de temas relacionados sin ir al centro del problema, sin poder preguntar a lo mejor dónde están localizados los mayores problemas, qué han hecho las Fuerzas Armadas, si se ha avanzado o no se ha avanzado, porque podrían entregar, ustedes tener que, para poder responder, entregar información que no es prudente hacerlo. Entonces, se podría mantener, no sé, a lo mejor a 30 días, pero 60 a mí me parece que es un exceso. Yo, al contrario de lo que opinan muchos senadores, creo que uno no puede quejarse por tener que cumplir sus atribuciones. Y si la Constitución ha dicho que hay que renovar cada 15 días, mientras eso no se modifique, para mí no es una pérdida de tiempo estar ahí sentado cada 15 días renovando el estado de excepción. Creo que los beneficios son mucho mayores que aquella pérdida de tiempo que señalan algunos. Ministra, yo, volviendo a mi duda de fondo del uso de un decreto con fuerza de ley para regular las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas, creo que también se puede hacer un esfuerzo para hacerlo como corresponde por ley. Y, bueno, si se demora, utilicemos las otras herramientas, ministra, lo he dicho siempre. Hoy día está el estado de excepción. Hoy día el gobierno puede decretar estado de excepción en la macrozona norte para resguardar la grave alteración del orden público, porque la hay, ministra. Yo la invito
a recorrer Alto Hospicio. De verdad es para ponerse a llorar. La comuna de Alto Hospicio, una comuna vulnerable pero de gente esforzada, que ha crecido, que con sus propios méritos ha salido adelante, hoy día no se puede salir a la calle. Yo de verdad la invito a que vaya, a que la recorra, que recorra los campamentos, a que converse con la gente de cómo se sienten, y es aterrador. Es aterrador para ellos y para todos los que vivimos en la región. Entonces, si de verdad lo que pasa en mi región, y particular, vuelvo a decir, en Alto Hospicio y en Iquique también, no es grave alteración del orden público, para poder decretar un estado de excepción, yo no sé qué podría hacer. Hoy día existe la herramienta, si esto se demora un poco más por hacerlo bien. Existe la herramienta que tiene el presidente para utilizarla. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Espero que pueda seguir dando la palabra de inmediato a todos los senadores y senadoras que lo han solicitado. Yo no tengo ningún problema, si así se adopta por el quórum que establece nuestro ordenamiento jurídico, de declarar la sesión secreta, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades. O sea, si el Ejecutivo, si las ministras estiman que hay que entregar algunos antecedentes de manera reservada, yo no tengo ningún problema en solicitar el pronunciamiento de la comisión, para que ustedes sepan y lo tengan claro, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades de tramitación de este proyecto. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las ministras que nos acompañan, los senadores, senadores, y a todos desearles muy feliz año. A ver, en honor al tiempo y respecto al proyecto, yo creo que en primer lugar resuelve bien las dudas que se plantearon en el proyecto original que se rechazó respecto a las facultades de las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso quedó bastante bien resuelto y no debiera ser motivo de mayor controversia en mi juicio. Lo segundo, el incorporar la frontera me parece también que es correcto, al igual que la senadora Insperger, nosotros tenemos un problema importante en la macrozona norte, producto de la vulneración permanente de la frontera, que hoy día se ha visto acrecentado por el hecho de la migración irregular, y sobre todo en esta época del año donde las condiciones climáticas favorecen mucho la vulneración de la frontera, porque las condiciones climáticas permiten el paso de muchos inmigrantes en forma irregular, y obviamente ni Carabineros ni la PDI, que están en los retenes fronterizos que tenemos nosotros en la Caliri, en el paso de Jama o en Sico, dan abasto para el control de una frontera que es tan extensa. Entonces, en eso, obviamente, la colaboración de las Fuerzas Armadas es muy importante. Tengo dos observaciones respecto de las otras indicaciones. Lo que se ha discutido, el plazo de 60 días, al contrario de lo que piensan mis colegas, yo creo que es un plazo que no debiera haber plazo en esta materia. ¿Por qué razón? Porque lo que se está planteando en este proyecto es una atribución del presidente, y una atribución que es de carácter ejecutivo. O sea, entonces no se ve razón de por qué el Congreso debiera controlar cada 60 días las declaraciones, por ejemplo, de infraestructura crítica y las decisiones que se tomen, cosas distintas que si uno quiere colocar algún control adicional, pero esto en la práctica lo que es, al ser a mi juicio una atribución eminentemente ejecutiva, no requeriría un control. Es como que nosotros le pidiéramos, por ejemplo, cuenta la ministra del Interior cada 60 días por qué se instalan 100 carabineros, por ejemplo, en la comuna de Antofagasta y no están en Calama. Entonces, los 60 días son del otro proyecto. Son del otro proyecto. Es que esto viene acá también. Es que este proyecto también establece 60 días, pero sin afectar derechos y libertades individuales. Ahí voy a ir al segundo punto. Lo que pasa es que ese del otro proyecto, pero esto también está acá. Entonces yo en este proyecto, que la indicación del Ejecutivo habla de los 60 días, yo creo que no debiera tener plazo porque es un control del Ejecutivo. Lo segundo, respecto de esta regla de no afectación de derechos humanos, es una regla bastante rara, por decirlo menos, porque cualquier acción del Estado, sobre todo en esta materia, implica en mayor o menor medida la afectación de un derecho. El tema y la discusión yo creo que es otra, es hasta qué punto uno permite que legítimamente el Estado, que pueda afectar derechos de los ciudadanos, los afecta y cómo eso se controla. Entonces, esa regla aparece a mi juicio como bastante extraña y sin sentido, porque en el fondo es una mero saludo a la bandera, porque significaría decir que el Estado va a hacer algo, pero si tiene que usar la fuerza no lo puede hacer porque eso implicaría afectar un derecho a una persona. Entonces, en ese sentido no le veo mucho sentido a esta regla que se está colocando de la no afectación de los derechos. Yo en esto vuelvo a insistir, las actuaciones del Estado per se implican siempre, o en la mayoría de los casos, la afectación de algún derecho o alguna restricción de algún derecho. El tema es que esa restricción o esa afectación debe tener un límite y un control. Entonces, mi impresión es que más que esa regla, lo que debiera existir es alguna norma distinta de control, más que señalar una norma, porque al final del día
si uno hace una interpretación de mantenerse esta regla, en la práctica el Estado no podría hacer nada. O sea, no serviría nada tener un militar custodiando infraestructura crítica, porque cualquier cosa que haga va a significar la afectación de derechos. Entonces, en esa regla, yo creo que es una regla que está mal construida y que probablemente el sentido correcto sería poner cuál es el límite de esa afectación, más que la prohibición de que no se podrán afectar derechos. Eso, presidente, respecto al fondo del proyecto. Muchas gracias, senador Araya. Senador Kenneth Pugh, que es uno de los autores de esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra, agradecerle la exposición, a la subsecretaria también, desearles que todos tengamos un buen año. Necesitamos que al país le vaya bien, que esté seguro, que esté tranquilo, y por eso creo que es fundamental partir el año, tal como dijo la ministra, señor presidente, por su intermedio, debatiendo sobre temas tan importantes. El tema de la frontera me voy a referir al final. Quiero partir primero saludando a la senadora Carmen Gloria Aravena, que está al lado izquierdo mío, porque con ella fuimos los autores originales de esta moción. Esta moción tenía previsto y era un estado de alerta en donde, en base a informes de inteligencia, poder desplegar Fuerzas Armadas a proteger infraestructura crítica cuya destrucción dañaba severamente a la ciudadanía. Ese es básicamente el concepto. Y aquí viene quizás el mayor problema, la definición de infraestructura crítica. La infraestructura crítica está hoy visible, lo podríamos decir, en máquinas, en cosas físicas, en lugares bien determinados. Los mejores ejemplos pueden ser los puertos, 94% de la carga entra o sale de Chile por puerto, y eso está totalmente limitado, incluso cumpliendo normativas internacionales, por ejemplo, todo lo que es el código ISPS, que es para evitar que el terrorismo pueda actuar en estos lugares y también prevenir que la droga se vaya por estos recintos. Los aeropuertos, bajo la misma normativa. Y aquí, señor presidente, están los dos ministerios que estamos en estos momentos reunidos e involucrados, porque permanentemente en los puertos está la Policía Marítima y permanentemente en los aeropuertos está la Dirección General de Aeronáutica Civil trabajando con carabineros y con investigaciones. O sea, el concepto de protección de infraestructura crítica de forma integrada por parte del Estado con dos ministerios ocurre todos los días en los puertos y en los aeropuertos. Antes se secuestraban los aviones, era un problema gigantesco, y con los controles que se tiene, hoy la Dirección General de Aeronáutica Civil garantiza que los pasajeros entren o salgan sin ningún armamento, sin nada. Hay un control del Estado bastante eficaz que nos permite tener la tranquilidad. Lo mismo en los puertos. Por lo tanto, este es un tema que tenemos que tenerlo a la vista en el sentido que el Estado, cuando funciona de forma integrada, es capaz de resolver problemas tan complejos como tienen los puertos o los aeropuertos. Respecto a lo que se ha señalado de nuestro sistema electoral, cuando se hace la comparación con el jefe de plaza, bueno, si nos remontamos al año 90, artículo 18 de la Constitución, vamos a llevar 33 años este año con las Fuerzas Armadas desplegadas, sin afectar la garantía de las personas, excepto en los locales de votación, donde lo que se custodia es la urna. Incluso autorizamos que tuviéramos la urna con votos guardada en el lugar una noche. Y demostramos que efectivamente el sistema funcionó y el proceso se mantuvo. Curiosamente, el sistema electoral Chile entonces lo introdujo a la categoría de infraestructura crítica desde el año 90. Estados Unidos, después de la elección del presidente Biden, decidió considerar al sistema electoral como infraestructura crítica. Esa es la última de las modificaciones que tiene, dando cuenta de la importancia del proceso. Es un proceso importante y por eso deben recurrirse a todos los medios. Infraestructura crítica existe, lo que pasa es que no la hemos declarado. Existe la colaboración dentro de los ministerios, tampoco la hemos declarado. Y nos falta avanzar en un tema que es mucho más importante, que es la interagencialidad. La interagencialidad es, por ejemplo, que las dos policías trabajen juntas en un mismo edificio. Colocó el caso de España, a su presidente, con el Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, el CNPIC. Tiene solo 57 personas. La mitad son de la Policía Nacional y la otra mitad de la Guardia Civil, demostrando que la única manera de mantener el balance y poder enfrentar algo tan complejo como es proteger infraestructura crítica donde son las policías. ¿Cuándo se ocupan las Fuerzas Armadas? Y quizás esa es la discusión, porque lo que necesitamos es cómo prever una situación antes de la necesidad de un estado de excepción. Bueno, con información de inteligencia, y ahí es muy importante, señor presidente, por su intermedio de la ministra, sacar adelante la ley de inteligencia. O sea, nada de lo que estamos hablando va a ocurrir si Chile no tiene capacidades de inteligencia reales. Me voy a referir también a lo mismo en el tema de la frontera. Y eso es esencial. Nuestro sistema debe proveerle al presidente o presidenta con información
todos los días, que le permita tomar decisiones, como por ejemplo desplegar las Fuerzas Armadas en algún lugar para proteger una infraestructura crítica. ¿Dónde está el problema? Las infraestructuras críticas tienen perímetros y esos perímetros están asociados a los niveles de resguardo al interior. Ese perímetro es el que le dice al soldado que tiene una consigna cómo va a cumplir la tarea que se le ha dado, porque su tarea es defender una máquina. O sea, aquí el concepto detrás, y es lo que tenemos que resguardar, es cómo ese hombre o mujer que se le ha empoderado para proteger a la ciudadanía, con algo tan importante como es proteger esa máquina, él va a hacer uso incluso de su armamento letal. Los armamentos, señor presidente, son menos letales y letales. Todo puede servir para matar, pero ¿en qué condición lo va a hacer uso? Y eso dentro de un perímetro de un recinto. En el sistema electoral, obviamente el perímetro queda limitado, los carabineros y la policía de investigación están afuera, adentro del recinto está la Fuerza Armada, cualquiera de las instituciones. Si el delegado electoral encuentra que no se está cumpliendo la ley, le va a pedir obviamente a las Fuerzas Armadas que saquen a esa persona haciendo uso de la fuerza y se la entreguen a carabineros. Es más o menos la misma figura que se quiere emplear en la frontera, pero aquí no hay perímetro. El tema es cuál es el perímetro sobre el cual van a poder actuar, porque la ley, señor presidente, después da precisiones para que eso pueda ocurrir. Lo primero, ley seca, o sea, no hay alcohol, o sea, sacan un elemento y distancia, 200 metros. No puede haber ningún manifestación o sede de partido político o propaganda de cualquier índole, se tiene que retirar todo antes, a 200 metros. O sea, la ley, el legislador ha considerado distancias. Las preguntas entonces son, ¿cuáles van a ser las distancias que vamos a poner para que actos o manifestaciones que no contravengan las libertades, los derechos que tienen las personas para reunirse, no compliquen a la infraestructura crítica? Porque no las pueden hacer en la puerta de entrada porque vamos a tener un problema gigantesco. Entonces, tal como nuestra ley electoral por más de 33 años nos ha dado algunas formas de poder desarrollarlo bastante bien, tenemos que buscar eso, definir perímetros y definir distancias. ¿Qué ocurre en la frontera? Bueno, la frontera es complejo y este es un tema que hoy afecta a la seguridad nacional, porque si no, no estaríamos en esta discusión. Pero también se tiene que enfrentar con todo el Estado, no es solamente las Fuerzas Armadas. Y cuando digo con todo el Estado, son mucho más allá de las medidas técnicas que podamos tener, son probablemente generar los mecanismos necesarios de colaboración con otros países. Hoy tenemos un tráfico migrante dirigido desde la comuna de Aragua, está al lado de la capital ahí en Venezuela, moviendo gente, cometiendo un ilícito, haciendo además no solo el tráfico de personas, sino que todos los abusos que se puedan imaginar con respecto a gente muy desprotegida que busca llegar a Chile. ¿Y por qué quieren llegar a Chile? Quieren llegar a Chile porque ven un país que todavía tiene posibilidades, donde hay recursos, donde pueden ser acogidos. Si nadie querría recorrer América completa para llegar a Chile. Y están entrando por todos lados. La infraestructura crítica, si uno la viera, podría ser un puente que nos asegure el tráfico terrestre de camiones, o podría ser un recinto, pero de ahí a tomar la extensión completa, que pueden ser miles de kilómetros, yo creo que es totalmente contrario a la idea fuerza, la idea matriz de este proyecto, de lo que es una infraestructura crítica. Yo creo que se puede perfectamente hacer una ley que habilite lo que quiere la Contraloría, que es que efectivamente las Fuerzas Armadas puedan detener a las personas y aquí vienen las discusiones, ¿por qué no crear áreas buffer, 20 kilómetros con respecto a las fronteras? 20 kilómetros que permiten una defensa en profundidad y que pueda también las Fuerzas Armadas actuar. Perdón, se puede ir redondeando porque nos quedan voy redondeando, no se preocupe. Es que creo que es tremendamente importante. ¿Qué es lo que sostengo finalmente? Aquí necesitamos comprender que quienes van a proteger tienen que ser protegidos y eso requiere tener alguna figura o forma para que las personas que van a ejecutar dentro de un perímetro delimitado sus funciones puedan estar resguardadas. Y eso es algo que tiene que estar en la ley. Y lo segundo, creo que el concepto de frontera, de la forma en que está previsto, escapa de la idea matriz y que requiere de otra normativa, que tenemos que discutir, de otra ley, pero que no sería parte de lo que se está proponiendo ahora. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Querpiu. Se agradecen siempre sus exposiciones en temas de defensa. Sabemos que es su especialidad y siempre muy ilustrativo para nosotros. Tenemos el siguiente problema, que tenemos sesión de sala en 10 minutos más para la reforma constitucional. Y lo que quiero proponerle a la comisión es que después de escuchar
al senador Durresti nuevamente, a la senadora Carmen Gloria Aravena, al senador Rodrigo Aguilera y al senador Álvaro Elizalde, nuevamente, votemos en general este proyecto, porque si bien no se ha dado cuenta de la suma urgencia, todos compartimos la urgencia de su tramitación. Como es un proyecto que consta de 2 artículos, no es un proyecto de artículo único, no podríamos votarlo en general y en particular, salvo que hubiera acuerdo de la comisión. Ministra. Solo para tomar 2 temas que han salido y que me parece importante aclarar. Primero, efectivamente, todos los derechos están interrelacionados y siempre el ejercicio de uno afecta a otros. Es que... Silencio para escuchar a la ministra. Sin embargo, en el estado de excepción se faculta para restringir abiertamente los derechos. O sea, usted puede sacar de circulación un medio de comunicación, usted puede impedir que la gente se reúna, usted puede prohibir que las iglesias tengan sus festejos o sus conmemoraciones. Eso no se puede hacer en tiempos normales y con estado de excepción sí se puede hacer. Entonces, eso es lo que aquí no se faculta. Y respecto a la constitucionalidad, ese tema fue latamente analizado en el Ejecutivo. Y en virtud de que la reforma constitucional está habilitando a las Fuerzas Armadas a cumplir funciones de orden público, no tendríamos un problema de constitucionalidad. Si no la habilitara, sí lo tendríamos, porque estaríamos a través de un decreto con fuerza de ley dándole a las Fuerzas Armadas una atribución que no tienen en la Constitución. Pero aquí sí se las estaríamos entregando en esta reforma. Y lo único que haría el decreto con fuerza de ley es particularizar la manera en que se ejercen, pero ya estarían concedidas esas capacidades, digamos, en la reforma que se habría, digamos, aprobado previamente. Y quiero insistir sobre el decreto con fuerza de ley. El decreto con fuerza de ley es aquí un mecanismo, un puente hasta la dictación de una ley definitiva. Decreto con fuerza de ley que al dictarse en ningún caso va a significar que esta protección de la frontera va a implicar más competencias que el estado de excepción. Quiero poner atención en eso. O sea, el estado de excepción es mucho más amplio de lo que implica esto. Entonces, cuando hay inquietud de lo que se puede hacer con este decreto con fuerza de ley, quiero decir, si la alternativa es estado de excepción, ahí se puede hacer mucho más. Ahí se puede hacer mucho más. Entonces, para calmar un poco las inquietudes, válidas ciertamente, pero lejos de ser el ánimo del Ejecutivo ocupar esto para hacer cosas que el Congreso no autorizaría, es para hacer un pedacito de lo que el Congreso autorizaría, pero hacerlo a tiempo y no dejar pasar un periodo en que esa demanda es urgente, especialmente en la zona norte, como se ha dicho aquí. Muchas gracias, ministra. Sí, pero tengo que darle la palabra a todos los senadores. Senador Durresti. Ministra, permítame diferir profundamente con lo que usted plantea. Este proyecto, si hubiera habido urgencia, nosotros lo discutimos durante el mes de junio, marzo, o sea, ha estado durante todo el año. Logramos un tremendo acuerdo. Acá se votó unánime por la comisión mixta, unánime salvo el Frente Amplio que no lo votó, se abstuvo. O sea, más acuerdo de amplitud y es un tema ideológico. Podríamos haber sacado perfectamente esa norma que se quiere hoy día delegar a través de un decreto con fuerza de ley. Y esto no es inocuo respecto de lo que significa. La norma 52ª se den las facultades al presidente de la República para que en el plazo de un año desde la publicación de esta reforma establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y suscritos por el Ministerio de Defensa, las normas necesarias para, y acá lo importante, regular las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas establecidas en el párrafo final del numeral 21 del artículo 32, que regirá mientras no se publique la ley. Efectivamente, va a regir entre medio. Pero, ministra, si se cuenta con este amplio respaldo, si se cuenta con la voluntad, y yo agradezco ahí el senador Piu que nuevamente nos ilustra, este buffer, esta situación del perímetro, todo este tipo de situaciones que democráticamente se pueden establecer acá, en que existen senadores y senadoras de la zona que conocen o que pueden atisbar alguna otra infraestructura crítica que generalmente cuando se establece un control en un lugar seguramente se va a desplazar la migración hacia otro lugar, a otro tipo de situaciones. Nosotros partíamos con infraestructura crítica de lo que pueden ser las instalaciones de gas, las antenas de telecomunicaciones,
comunicaciones, abastecimiento de agua, usted señalaba las represas. Bueno, hay un conjunto de normas que podemos tramitarlas con la celeridad que corresponde. Llevamos meses sin tramitar este proyecto y me parece muy bien que hoy día está el acuerdo político, está la voluntad de poder llevarlo adelante, pero con discusión democrática, con discusión. A mí no me parece adecuado el delegar facultades en esto. ¿Por qué? Porque si queremos la premura, precisamente cada parlamentario se tendrá que hacer cargo de resolver su situación. Y por último, respecto a usted lo que señalaba de los 15 días, que yo no puedo dejar de pasar eso. Usted señalaba que evoluciona poco, que los debates en estas cada 15 días no son buenos. Yo al menos en cada intervención he llevado un seguimiento de lo que ocurre, no teniendo una zona de excepción en los ríos, he tratado de ir siguiendo, y me he dado la tarea de tener una Excel donde los compromisos se cumplen o no se cumplen. Los retenes, el desplazamiento porque cuando tú tienes logros en un lugar, y yo creo que había un logro desde el punto de vista de los objetivos que se tuvieron en vista para la zona, las 3 provincias, Arauco, Cautín y Malleco, es de toda lógica que eso se desplaza hacia otros lugares, donde hay menos control y por tanto se pueden ejercer acciones sobre las cuales se tuvieron en vista para el decreto en esas 3 provincias. Entonces, esos 15 días permiten al menos ese debate de saber qué es lo que ha avanzado, cómo se desplazan este tipo de conductas y permiten seguramente mejorar el debate, mejorar la discusión. Pero yo creo que se pueden hacer y ahí también recoger la inquietud que señalaban algunos senadores, si esas audiencias son secretas o debiera haber un espacio de control democrático y de intercambio de opiniones. Pero yo creo que en 15 días, en 20 días cambian completamente las situaciones porque también hay una decisión estratégica por parte de quienes están al otro lado para tomar, ocupar o aprovechar debilidades del orden constitucional. Entonces, yo no comparto esa opinión de que evolucionan poco en 15 días. Yo creo que en 15 días cambia absolutamente la situación o puede ser un tiempo en el cual se instalan una realidad distinta a la que se tuvo en vista. Gracias, senador. Se nos está acabando el tiempo, pero queremos escuchar a la senadora Carmen Gloria Aravena, al senador Rodrigo Gailea y al senador Elizalde. Senador. Sí, yo voy a ser bien breve, saludar a todas las ministras, agradecer que estemos volviendo a revisar este proyecto. Por segunda vez, decirles que nunca fue el propósito, seguramente cuando pensamos este proyecto con Kenneth, lo que está ocurriendo hoy día y claramente las situaciones cambian. Hoy día el tema frontera es urgente resolverlo, pero no nos perdamos en el sentido de que la discusión no es solamente frontera, sino que esto tiene un significado mayor. Nosotros hace pocos días tuvimos un grupo importante de senadores en Israel y hoy día el tema de ciberseguridad es infraestructura crítica también, entonces hay un tema complejo. Yo no tengo problema, para ser bien honesta, a pesar de que difiere quizás la opinión de mis colegas, el tema de 60 días. Yo creo que se está desgastando el tema cada 15 días y pienso que eso puede atentar incluso contra el mismo instrumento al estar revisándolo con un tiempo tan breve. Esa es mi humilde opinión. Sí me preocupa que en los artículos veo que se le quita a las Fuerzas Armadas la responsabilidad penal, o sea, que se exima la responsabilidad penal como legítima defensa y cumplimiento de la consigna, que se incorporaría en las reglas de uso de la fuerza. No lo vamos a ver hoy día, pero solo lo dejo aquí dando vuelta para que lo evalúen. Crea una responsabilidad directa al oficial a cargo que excede la responsabilidad del mando, extendiendo las consecuencias penales y administrativas. Esto hoy día no existe para los jefes de defensa. Y en relación al tema del orden público, que entiendo perfecto la explicación de la ministra, me parece que está bien, que es necesario, pero sí habría que quizás incorporar algo para diferenciarlo de la labor de carabineros. Eso principalmente es lo que me preocupa, porque efectivamente también tenemos que ocuparnos de que las personas que se hagan cargo, que no va a ser un estado de excepción, que es distinto, también se sientan resguardadas en términos de que no tengan miedo a actuar porque no sepan las consecuencias que esto va a tener. Solo eso y agradecerle el tiempo que me dio, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Rodrigo Gailea. Gracias, presidente. Tratando también de ir en orden y por temas. Ministra Carolina Montserrat.
Carolina Montserrat, ¿no es cierto? ¿Ah? Tobá Morales. Pero el Montserrat es la sutileza. ¿Partimos o no? Prenda su micrófono, sería mejor. Ministra. A ver, tratando de ir rápido por los distintos temas. Control democrático. Yo no tengo problema con los 60 días, tampoco estoy más cerca de lo que ha dicho la senadora Aravena, lo que ha dicho el senador Araya. Para mí el control democrático en realidad viene dado por otra regla que yo preferiría que existiera, que es que el Congreso en cualquier instante puede citar y puede revocar eventualmente una medida de estas características. Para mí eso es existe la normalidad, ¿no es cierto?, que puede presentar cada 60 días, qué sé yo, pero si por alguna razón el día de mañana hay un régimen que empieza a militarizar todo, abusando de herramientas como esta, bueno, que el Congreso siempre tenga en cualquier instante la posibilidad de citar y bajo un quórum X revocar una medida de esta naturaleza por parte del presidente de la República, sea quien sea. Para mí ese es el verdadero control democrático. Entonces yo invertiría un poco la regla tal como se está presentando. Lo segundo tiene que ver con la regla de uso de la fuerza. Ustedes optaron por eliminar lo que traía el proyecto de los senadores Piu, Aravena, en fin, y supongo lo llevan a lo que sería la ley orgánica y el DFL si es que este existiera. Yo tiendo a inclinarme porque esto fue algo que se conversó con las Fuerzas Armadas en una sesión secreta que tuvimos. Sí. Esto es algo que le importa muchísimo a ellos, o sea, para ellos es la clave de que esto funcione o no funcione. Entonces, yo creo que es mejor dejar la regla de uso de la fuerza, sí, a nivel constitucional, tal como estaba. En tercer lugar, y esto tiene que ver, es más pregunta que comentario, de los otros temas que siempre se conversaron, y el senador Piu está siempre el tema del perímetro, bueno, y quién manda, quién no manda, qué sé yo. Ustedes optan por darle en estas indicaciones facultades de orden público a las Fuerzas Armadas. Esto como que siempre lo habíamos evitado hasta este momento, para que justamente no se confundiera lo que es Carabineros pero siempre nos llevaba a un eterno problema de decir, bueno, pero ¿hasta dónde llegan las Fuerzas Armadas en su mandato de protección de infraestructura pública? Estar debajo de la torre, así de 10 metros la torre, 100 metros la torre, todo lo que sea necesario para proteger la torre, en el ejemplo. También tengo la duda de si, porque una posibilidad es ser más amplio, decir, bueno, tendrá que hacer todo lo que deba hacer para proteger la infraestructura crítica, punto. Sin pasar esta frontera, que no sé si es psicológica o es legal, de la facultad de control de orden público, que me parece, o siempre nos ha parecido hasta ahora, de que es una función distinta y que le corresponde a las fuerzas policiales que interactúan habitualmente con la civilidad. Tengo esa duda. Lo del mando, también las Fuerzas Armadas, como casi todos los organismos públicos de este país, están acostumbrados a una cierta verticalidad institucional. No sé si con esta regla vamos a estar ayudando o no ayudando en esto. Y finalmente, lo del DFL, yo tengo las mismas aprensiones que han mencionado mucho. Como sospecho de que una ley orgánica se va a demorar cualquier cantidad en ver la luz, vamos a quedar con un DFL en un tema extremadamente relevante y sensible por un tiempo absolutamente indeterminado. Por lo mismo, sin negarme a priori a que no quede otra que dictar un DFL, creo que es muy importante precisar los temas que anteriormente dije para que queden a nivel constitucional y que cualquiera sea el DFL no pueda pasar cierta regla de control democrático, y sería esta reforma constitucional. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Gadelea. Senador Elizalde, y vamos a tomar una decisión. Un par de propuestas. Primero, votar el proyecto en general hoy.
solicitar a la sala que se pueda en general y particular en la sesión de las 12. Eso sobre el proyecto. Lo segundo, sobre el fondo, yo haría dos cambios. El primer cambio es que, porque a ver, estamos hablando como de dos proyectos que son completamente distintos. Entonces hablemos de este. Y este proyecto yo haría, no diría que haya una renovación cada 60 días con autorización del Congreso Nacional. O sea, los primeros 60 días sin autorización del Congreso, a contar el día 61 en adelante con autorización del Congreso. Yo lo haría de una manera distinta. El presidente lo puede decretar por sí ante sí, punto. Y como plantea el senador Galilea, en cualquier momento el Congreso Nacional, por mayoría calificada, es decir, metama uno en ejercicio de ambas cámaras, puede revocarlo. Y por tanto, no tiene que el gobierno venir cada 2 meses. Y sí establecería la obligación de informar cada 60 días. Que puede ser por escrito, puede ser en sesión, eso se verá. Pero establecería, como digo, que se puede revocar por mayoría calificada. Mayoría calificada, metama uno en ejercicio de ambas cámaras. A contar del día 60 se puede revocar, en cualquier momento. Y el segundo cambio que haría es, los decretos con fuerza de ley pueden, de acuerdo al mandato constitucional, dictarse hasta un año máximo, pero la ley delegatoria, en este caso la reforma delegatoria, es raro, porque es raro una reforma, no una propuesta de una reforma delegatoria, autoriza, la reforma que autoriza en este caso, podría dictarse perfectamente en un plazo menor. ¿Por qué digo con esto? Que si el argumento es que tenemos un problema en el norte y hay que hacerlo rápido, bueno, ¿por qué no en 3 meses? O en 6 meses, ¿por qué tiene que ser un año? Entonces yo reduciría el plazo para la dictación del decreto con fuerza de ley. Para la dictación del decreto con fuerza de ley. No, aquí dice el plazo en un año, faculta al presidente de la República para que en el plazo de un año desde la publicación de la reforma establezca mediante uno más decretos con fuerza de ley. ¿Por qué un año? ¿Por qué no 3 meses? ¿Por qué no mañana mismo? Por decirlo gráficamente. Yo entiendo que hay un tema, no, las cosas no se hacen tan rápido, pero podrían ser 6 meses o 3 meses. Yo le haría esos dos cambios. Y creo que, y no sé qué vamos a hacer con el proyecto Chaguán, porque mi impresión es que no habría que eliminar las disposiciones. ¿Ah? Ya, se subsume. Y habría que subsumir. Muchas gracias, senador Elizalde, por su propuesta. Espero que lo voten ahora, me tengo que ir a inaugurar la sesión y le doy las gracias a la ministra por su presencia. Y yo tengo que ir a informar la reforma constitucional. Entonces, ¿habría acuerdo de votar en general y pedir la autorización a la sala a que podamos despachar el proyecto en general y particular, entendido que ahora solo vamos a votar la idea de legislar? Senadora Luz Pérez. Presidente, no entiendo cuál es la razón de votarlo en general si vamos a pedir autorización a la sala para verlo en general y en particular. Como señal política. Yo no estoy disponible hasta que al menos usted no le dé la palabra al secretario, porque yo hace mucho rato que pedí que él me aclarara una duda constitucional que tengo. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con la discusión en particular y por eso yo estaba haciendo la distinción, señor secretario. No, pues no es presidente. Ya, no hay acuerdo, se levanta la sesión y vamos a la sala.